Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí con ustedes con un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda A medida aprende. y bueno, hoy tenemos un tema y un invitado de lujo como siempre. Nos hemos preocupado por siempre traer temas de actualidad, de interés, pero también personas que tienen la experiencia. Y en este caso, nuestro buen amigo Eddie Mendoza, ya un amigo de México de muchos años, que está en el estado vecino de Texas, con un programa que se llama Puentes a la Vida o Bridges to Life, que nace en el estado de Texas. Y hoy vamos a hablar de eso. Es una práctica restaurativa que ha dado resultados muy interesantes, no solo en los Estados Unidos, ya en otros países y ya con algunas experiencias propias en México. Bueno, un programa por el que han pasado más de 40,000 personas, ahí ya lo llevan muy registrado, muy actualizado, inicia en un estado, tanto en un país como en un estado sumamente carcelario. Y bueno, el seguimiento de la estadística y los números que ha arrojado este programa son bastante eh, pues, esperanzadores, porque han logrado disminuir la reincidencia de manera muy significativa, las personas que han pasado por este tipo de programas. Y bueno, aunque no es el objetivo de eso, y eso también se me hace genial, o sea, no se buscaba eso, sino se buscaba sanar a las personas. Y bueno, ha sido para nosotros una fortuna haber encontrado este programa y poder haber tenido la oportunidad también de implementarlo en México. Sí, yo creo que muchas de estas historias que hemos estado compartiendo de nuestros invitados, los resultados que se dan, el origen de por qué inician y luego después lo que descubren, es interesante conocerlo. Y hoy nos va a compartir también Eddie un poquito de su actividad profesional, de su desarrollo. También es interesante conocer un poquito más allá del personaje, de aquel mediador, y es un área que nos ha gustado desarrollar aquí en la Gaceta de Paz, en nuestro programa de la visión de la mediación con los lobos, pero también de compartir la visión de otras personas, no solamente la de nosotros, de sus años de experiencia y de los resultados que estos programas han dado. Entonces, sin más preámbulo, tenemos el día de hoy a nuestro buen amigo Eddie Mendoza. Le mandamos un saludo desde aquí. Él está ahora ya radicando en la ciudad de Austin, Texas, después de estar muchos años en la frontera de Texas con Luisiana, que es una pronunciación media inglés-francesa como Beaumont o Beaumont, ajá, que es un puerto del estado de Texas, y ahora regresa después de muchos años que estuvo en Austin. Se encuentra ahorita en este momento de cambio, y vamos a escucharlo con mucha atención, su historia y también Puentes a la Vida. Hola, buen día a todos nuestros amigos de la Gaceta de Paz. Estamos en una transmisión más de nuestro programa La Visión de la Mediación con los Lobos. Y hoy pues estamos de gala, estamos con un gran amigo y sobre todo una persona muy entregada y muy comprometida con su trabajo. Está con nosotros hoy Eduardo Mendoza, mejor conocido como Eddie. Eddie Mendoza, que ha trabajado ya muchos años en México. Pues te agradecemos que te hayas dado el espacio de podernos recibir el día de hoy, Eddie. Gracias. Eddie, para quienes no han tenido el gusto todavía de conocerlo, es trabajador social de origen. Él estudió allá en Texas, es tejano por los cuatro costados, nació en el estado de Texas, y él se ha desempeñado también como mediador durante muchos años del Departamento de Justicia Criminal del estado de Texas, y también, entre otras actividades, se desempeñó como director de supervisión del Departamento Correccional del Condado de Orange, también en el estado de Texas. Él ha sido capacitador en temas de justicia restaurativa, con modelos para atender a víctimas de crímenes violentos, y claro, uno de los grandes expositores del modelo o del famoso programa de Bridges to Life o Puentes a la Vida, que se trabaja dentro de sistemas carcelarios con excelentes resultados. Y hoy es un tema del que vamos a hablar, del que le vamos a pedir a Eddie que nos cuente un poco más de esas experiencias, de los resultados que han encontrado. Y yo recuerdo, mi primer encuentro con Eddie fue en el año 2002 en la Ciudad de México. Estábamos en el segundo Congreso Nacional de Mediación y yo vi que había un taller de encuentro víctima-ofensor. Me llamó la atención
Yo no estaba en ese taller, andaba en la organización, pero me colé y me metí de mirón un rato. Y Eddie estaba proyectando unos videos de un amigo del mediador en unos programas reales, casos reales, de encuentro víctima-ofensor. Y hay un momento donde el mediador o el que facilita el proceso se quiebra con lo que estaba ocurriendo, se sensibiliza y empieza a llorar junto con una de las partes. Entonces estaba lleno de abogados el salón y un abogado le dice a Eddie, me parece eso muy poco profesional. ¿Cómo es posible que la persona se quiebre y llore y no sé qué? Y Eddie pone una cara así como de, ¿what? O sea, ¿de qué está hablando esta persona? Y le contesta de una manera que fue para mí una carta de presentación de quién es Eddie Mendoza. Le dice, mire, yo no sé o no entiendo todo esto que me está diciendo, pero lo único que sí me queda claro es que si yo dejo de sentir y tener pasión por lo que hago, mejor me dedico a otra cosa. Y eso habla de la determinación, del compromiso que te caracteriza, mi querido Eddie. Y desde entonces, pues una historia de muchas actuares, hace ya 19 años de eso. Y Eddie tiene una liga muy especial con México porque tiene ascendencia mexicana, nada menos que por parte de su abuela paterna, que es originaria de San Luis Potosí, que tiene sangre huichol. Por eso vemos lo que tiene ahorita en el pecho. Eddie ya nos platicará de qué se trata. Y aunque él nació en Texas, tienes toda esta influencia. Háblanos un poco, Eddie, de esta raíz mexicana que corre por tus venas y que he visto cómo ha incluso hasta crecido un poco más en estos últimos años. Así es. Pues primero, déjame saludarles a todos ahí en México, todos mis amigos, especialmente a ti, a Rafael, a Juan Manuel. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, mira, la raíz mexicana para mí vienen de los dos partes de mi mamá y de mi papá. De San Luis Potosí viene la madre de mi papá, como dijiste que es huichol, y ella y su marido, su esposo, mi abuelo, cruzaron para acá en ese tiempo durante la revolución. Entonces, acá se hicieron una vida en Texas. En el lado de mi mamá, su mamá, no su papá, pero más su mamá, ella era del estado de Tamaulipas, de ahí de San Fernando. También cruzaron, cosa curiosa, en el mismo tiempo de la revolución. Entonces, de ahí se casó mi abuela con mi abuelo, que es tejano. Era tejano, ya murió. Entonces, así están formadas esas familias, esa conexión con esa parte mexicana. Y recuerdo yo que mi abuela siempre lo decía a nosotros, no, hablen en español, no me hablen en inglés. Entonces, pues eso fue lo que nos ayudó un poco de aprender un poco el español, porque en la casa todos hablaban inglés con mis padres y con mis hermanos y todo, y todavía. Pero ellos son los que los insistieron que habláramos en español. Pero no digo que mi español es todo correcto, pero bueno, es algo que puedo comunicar con ustedes. Bueno, ya hemos visto también cómo ha evolucionado y mejorado tu español de hace 19 años, al menos que te conozco. Y me parece interesante esta historia que nos compartes, porque en México se te quiere mucho, tienes muchos alumnos, muchas personas que te han escuchado, que te siguen, bueno, has cobrado así una popularidad interesante y nos llama la atención que hay algo que te hace regresar una y otra vez a México. Y por eso te preguntaba, o sea, ¿qué es eso que te hace regresar o sientes que es algo que te reconecta con tu origen, con parte de tu infancia o de tu abuela, o las personas que te reciben aquí? Tienes muchos y muy buenos amigos en México.
¿qué es lo que te ha hecho regresar una y otra vez a México? Sí, sí, pues para mí ha sido la primera vez cuando fui, fíjate, en 2002, fue una de las primeras veces que, no fue la primera, pero fue una de las primeras que de veras me conecté más con México en este trabajo. Déjame decir primero que para mí que representa el de mi abuela, la Huichol, que es el sagrado más grande, que es el peyote. Entonces, eso es lo que tengo yo aquí, que es el Dios. Entonces, mi abuela los enseñó bastantes de la cultura, no nomás de ella, sino de México, igual que los otros abuelos. Entonces, cuando llegué a México, la primera vez fue en el 1996 o 97. Y tuve con los huicholes por 2 semanas estudiando sus curaciones, cómo curaban gente, cómo curaban la comunidad, cómo hacían sus trabajos. Entonces ahí fue cuando me conecté yo otra vez con esa raíz de mi abuela. Entonces cuando vine en el 2002, fue la segunda vez que vine yo a México. México no lo conocía yo. Y ahí fue donde me gustó cómo la gente, o sea, me recibieron muy bien, yo me conecté muy bien. Y la cosa interesante para mí fue que cada vez que regresaba a México, miraba yo los estudiantes, los participantes en el curso mío, que estaban bien cometidos, o sea, estaban bien entrados en este trabajo de justicia restaurativa. Y estaba la atención ahí, el interés, las preguntas. Y lo que me dio más a mí, que me movió bastante, más después, también fue que este interés que tenían, venían bueno, ¿cómo se dice? En su lugar, o sea, agarraban su tiempo. Eran vacaciones para ellos, agarraban sus vacaciones para venir a escucharme. Y eso es muy raro que aquí, porque aquí, cuando trabajas en una agencia, la agencia te paga todo, te paga para que vas a capacitarte, todo está incluido. Y esto me interesó bastante a mí porque dije, mira, esta gente, qué cosas que dan su dinero, su tiempo para aprender algo pues que quiero yo enseñar aquí. Y con eso me movió más a mí. También regresar porque veo la importancia de lo que es necesario en México con ese trabajo. Y si están interesados en esa información que les traigo yo, de un trabajo maravilloso que para mí, entonces, pues ahí estoy. Para mí son esos. Y hay los amigos que me han hecho como tú, Rafa, Juan Manuel, Marisol allá en Oaxaca. Hay varios. Está Julián en Ciudad de México, Alejandra y hay en Michoacán. Hay donde quiera. No quiero dejar nombres afuera porque son son varias personas. Pero todos son amigos en Chihuahua, en todos los hemos visto que conoces ya más México que muchos mexicanos. Me han dicho que conozco yo más México que otros que viven ahí. Y es cierto, ya me faltan más unos poquitos estados que no he conocido. Es que interesante la historia, Eddie, porque de este origen, de tu raíz, de tu familia, de tus pasados, de esta posibilidad de regresar, y luego como las cosas que te llamaron la atención, había como esta necesidad o esta hambre en México por estos temas, y a ti te llamó la atención el compromiso de algunas personas que estaban dispuestas a pagar siendo funcionarios de su propia bolsa o usar tiempo de vacaciones para ir a tomar los cursos. Y eso creo que fue algo que, como nos compartes,
te capturó, te hizo tener un compromiso distinto, decir, bueno, si esta gente está dispuesta a comprometerse a ese nivel, yo también quiero poner mi parte. Y a mí, Eddie es una persona muy modesta, pero tengo que decirles que Eddie ha colaborado y ha participado en muchos proyectos de forma pro bono, es decir, no ha cobrado a veces o cobra lo básico, porque es de esas pocas personas que están aquí y lo que lo mueve no es el dinero, sino es el convencimiento y el querer compartir las experiencias para que las personas con eso salgan y hagan más. Sí. Entrando un poco más en ese tema, platícanos un poco de tus orígenes, porque nos dices que viniste a México a mediados de los 90, pero quiere decir que antes de eso tú ya habías incursionado en Texas en temas de mediación, de justicia restaurativa. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, tú te pusiste a estudiar trabajo social, te graduaste, ¿y en qué momento de tu vida llega, primero fue la mediación y luego fue la justicia restaurativa, o fue al revés, o las dos juntas? ¿Cómo fue tu primera llegada al mundo de los métodos alternos en este sentido? Así es. Déjame también decir que tengo mi maestría en psicólogo, ¿verdad? Psicología. Sí, psicología. Tengo la maestría en eso también. Pues fíjate, todo empezó para mí, me voy a regresar todo hasta cuando estaba en el colegio, porque, o más para atrás de eso. Yo estaba muy entrado en el movimiento chicano en los 70s. Anduve con César Chávez, anduve con otros líderes del movimiento, Rey López Tejerina, Corky González, José Gutiérrez, José Ángel Gutiérrez, del movimiento de la raza. Y en ese tiempo era en cómo mover la gente, cómo interesar a la gente en buscar una paz y vivir una vida mucho más mejor, que no hubiera esa discriminación, sino que los trataran a todos bien, como seres humanos, un respeto. Entonces ahí estaba mi interés. Yo entonces entré al colegio, ya lo terminé y empecé a trabajar con esto de justicia restaurativa, bueno, con justicia criminal. Y ahí fue donde empecé yo a trabajar con los ofensores, a ver cómo mejorar sus vidas para que pudieran hacer una buena vida en la comunidad, cambiar su vida, hacer algo bueno. En ese trabajo se le nombra donde les dan una libertad condicional y no los mandan a la cárcel, sino les dan esa oportunidad que se reporten con un oficial, que era lo que hacía yo. Entonces, ahí fue donde yo empecé de veras a conocer más esta área de los ofensores, en por qué hacen los crímenes y esto y otro. Igual con las víctimas, en cómo fueron lastimadas por esos crímenes. Entonces, trabajé varios años en eso y después me fui a trabajar, capacitar esos oficiales. Y era enseñarles mi experiencia y también modelos para trabajar con los ofensores. El 90, sería como el 95, 96, me invitaron que si quería hacer un trabajo con justicia restaurativa. Yo ni sabía ni qué era eso. Y dijeron, sí, es donde damos un encuentro, preparamos a una víctima, un ofensor, para que tengan un encuentro. Y ahí se conocen sus historias y se sanan en ese proceso de preparación para hacer ese encuentro. Bueno, yo iba a trabajar siempre con el ofensor, no tanto con la víctima. Pero no podía yo entender esa parte, cómo que van a juntar a la víctima y el ofensor juntos por un crimen que hizo tan fuerte. Ese no puede ser posible. ¿Cómo? Entonces, me dijo mi amigo, que todavía somos amigos,
dijo, mira, te voy a dar un video que hicimos uno y quiero que lo mires y de ahí tú decides. Pues vi el video y todo y cuando lo vi, me, me cambió la vida. Me cambió la vida porque si este proceso donde trabajas con un víctima ofensor en buscar un modo en cómo prepararlos y cómo juntarlos y cómo hacer esa parte de donde los dos se conocen y se entienden por lo que pasó y de ahí al último hay una sanación, fue increíble. Y para mí dije, mira, es un tal trabajo, es un tal trabajo que yo quiero dedicarme de aquí adelante. Entonces empecé a hacer mi trabajo en justicia restaurativa. Porque justicia restaurativa lo que me ha enseñado es esto, que es justicia restaurativa para mí, es un modo de pensar, cómo vemos el mundo, cómo vemos el ser humano y cómo queremos tener paz en este mundo. Porque violencia hay cosas malas, hay cosas buenas. Pero si podemos entender que queremos algo bueno, que queremos paz, entonces, así como vi esos encuentros en el mal, lo más feo que se puede encontrar una paz, para mí eso es en cómo vemos ahora el mundo, cómo vemos el mundo, en cómo queremos mejorar a otros. Ya no es poner una separación, acá está el ofensor y acá está la comunidad y de ahí no se juntan. No, no, no. Todos somos seres humanos, todos somos parte de eso. Y no le hace lo más malo que sea una persona si se le da ese conocimiento, ese respeto y esa parte de que lo incluyes como un ser humano. Para mí, yo lo he visto que se cambian su modo de pensar. Entonces mi mensaje siempre ha sido eso, que justicia restaurativa es cómo vemos el mundo, cómo tratamos el mundo, cómo participamos en la comunidad, cómo participamos con otros alrededor de nosotros, de lo que sea, cómo son. Yo ya no veo, por ejemplo, una diferencia. Ya no veo esa diferencia. Para mí todos somos iguales. Y ahora, ¿cómo podemos trabajar con todos para hacer esos cambios? Por eso es para mí cuando doy mi tarea, a veces voy y doy el curso que quieren, pero lo que están aprendiendo de veras son aprendiéndose ellos mismos. ¿Quién son? Ya. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí con Eri en este curso? Claro. Y qué interesante todo este viaje que nos invitas de esta reconexión, de este momento que cambió tu vida, que nos dices que te sacudió, que te cimbró y que luego te fue reconectando con momentos pasados de tu vida, de tus orígenes, de ciertos movimientos en los que tú participaste y como que empezaron a cobrar sentido las cosas de manera diferente y agarraste otro rumbo, ¿no? Empezaste en esta visión de una igualdad, de una visión de las personas, de ti mismo, y luego te diste cuenta que tú te estabas convirtiendo también como en un agente de cambio, que compartías esta experiencia y también veías el cambio que se generaba en las personas que iban contigo a tomar los cursos. Y entre este trayecto y estas experiencias que fueron llegando a tu vida, llega un día el tema de Bridges to Life, es decir, este programa de puentes a la vida. Cuéntanos cómo llegaste al tema de Bridges to Life, de puentes a la vida,
con la persona que lo creó, ¿verdad? Si nos quieres hablar un poquito de él, de John, de su trabajo, de qué es, en pocas Sí. palabras, Puentes a la Vida, pero sobre todo, ¿cómo fue tu primer contacto con eso? Sí. Pues mira, ya estaba yo trabajando en ese tiempo con la división de víctimas, servicios para las víctimas, y eso incluía varios programas que teníamos. El mío, yo era director en el tiempo del encuentro de mediación con delitos graves, víctima y ofensor. Entonces, cuando este fue como el 99, 98, 99, John Sage, que fue el que formó o trajo Puentes a la Vida, él fue el que, o sea, fue como yo entré con eso. Entonces déjame decir un poco de John Sage, en cómo empezó él Puentes a la Vida, para que dé un poco más, entender más un poco de esto. John Sage, a él le asesinaron a su hermana. Y era, como dice John, una mujer muy linda, muy amable, y siempre ayudaba a todos. Y fue en un robo. Y en ese robo la asesinaron a 2 personas. Entonces John no podía entender cómo cuando recibió las noticias, cómo que asesinaron a mi hermana. ¿Qué pasó? No podía entender en su mente en que una persona puede hacer un daño tan grande, especialmente a su hermana. Entonces, como varias víctimas, él pasó por ese coraje, esa rabia que tenía por lo que le hicieron a su hermana, y una venganza en qué puedo hacer yo para hacer daño también a estas personas que me hicieron daño aquí a nuestra familia. Y entre más pensaba eso, más, como dice él, me estaba haciendo un cambio yo mismo de que no era yo, porque yo era una persona igual que mi hermana, muy amable, muy linda, muy lindo, y siempre participaba, y ahora tenía este coraje. Dice, y eso no soy yo. Entonces, dice, yo empecé a cambiar de modo de pensar así, y decir, mejor déjame dar un mensaje a ellos, a los ofensores, en lo que hicieron y lo que me quitaron. Entonces, cuando él pidió permiso de entrar a los penales, a dar su historia, los presos escucharon a John y su historia, y se les movió algo adentro en decir, esto no está bien. Esto no está bien lo que te hicieron, y no está bien lo que yo he hecho a otros en mis crímenes. Entonces ya cuando vio que con estos que estaba él hablando, que estaba él diciendo su historia, dijo, oye, estos son igual que todos. Son seres humanos, son igual que yo, igual que otro. Entonces, ellos tienen su historia también. Y cuando él empezó a escuchar a unos, cuando le platicaban a él sus historias, dijo, yo quiero hacer algo con esto. Entonces de ahí se formó este programa de Puentes a la Vida. Y se fue formando con reuniones con ellos, y de ahí se fue escribiendo, hacerlo más estructurado, ¿verdad? Donde ya podíamos entrar con los temas y esto y otro. Entonces, vino John Sage y los pidió si podíamos ayudarle a entrar a las cárceles para hacer Puentes a la Vida. Entonces, pues nosotros, que ya están haciendo de encuentros, esto estaba muy conectado con eso también. Y
Entonces, nosotros capacitamos los voluntarios para que entraran con Jan y hacer Puentes a la Vida. Y de ahí se fue formando. Entre los años que empezamos a hacer con ellos, fuimos escribiendo un libro, y se llama Restorative Peace, que es restaurativo paz, restaurando paz, y lleva una guía que trabaja junto con el libro, con este libro. Entonces, estos son los herramientas, los libros, el material que usamos para cuando entramos adentro con ellos, hacemos eso. Platícanos un poco más del programa, es decir, ¿en qué consiste? ¿Tiene algún beneficio la persona que está tomando eso en su proceso judicial o no? ¿Y cuántas sesiones son? ¿O cómo funciona más o menos el programa ya en la práctica en un sistema penitenciario en Texas? Sí, pues como se fue formando ya, y esto ya cuando estuvimos con los libros y todo, y tuvo más, ¿cómo se dice? Más fuerte, más structure. Más structure. Más estructurado. Sí, tenía más orden. Entonces, lo formamos de 14 semanas. Son 14 semanas. Como está, es que al principio y ahora ya ni vamos a vender el programa porque ya todos ya está una lista esperando entrar pero en principio entrábamos y vendíamos el programa con los presos y le decían, mira, este programa, ¿qué es el beneficio? Pues el beneficio para usted, porque decían, bueno, ¿y cómo me va? Ellos decían, ¿cómo me va a ayudar esto a mí? ¿Puedo salir más temprano o qué? ¿O me van a dar unos beneficios que si yo cumplo, me va a hacer algo mejor a mí en salir? Ese era el modo de pensar de ellos. En cómo salgo yo más temprano de aquí de la cárcel. Si participo en diferentes programas que estoy participando ahorita, ahora me va a ayudar también. Entonces, nosotros le dijeron, mira, esto no podemos prometer que esto te va a ayudar a salir, pero sí te podemos prometer que va a cambiar tu vida. Y ahí está en ti, es todo voluntario. Si gustas participar, bien, y si no, bien también. Pero ahí, si gustan participar. Empezamos con 30 presos en el 99 y bueno, no con el libro, ya era como en el 2000. Y de ahí empezó del libro, usando el libro, que tiene varios temas. Por ejemplo, se le explica, por ejemplo, la orientación del programa, cómo empezó, hablamos de Jan Sage. Este libro tiene varias historias de víctimas y cómo fueron cambiando sus vidas y esto y otro. Crimen, conflicto y es la historia, muy importante ver la historia de ellos y dar qué responsabilidad y cómo toman responsabilidad y entonces cómo encuentran una forma de perdón y reconciliación, arrepentimiento y esto y otros. Hay varios temas. Uh-huh. Pero ahí fue como se fue haciendo y son, como digo, 14 semanas, nos juntamos cada semana por 2 horas. Son casi 3 horas porque para cuando entra uno y otro, pero el trabajo son como 2 horas. Uh-huh. Y cada semana nos juntamos, damos una de los temas que se hablan y a veces lo ponemos en grupo pequeño. Okay. Cada vez que hacemos una clase tenemos ahorita como
tenemos casi 100 centros que hacemos Puentes a la Vida. En cada centro tenemos, vamos a decir, el más pequeño grupo, tendrá como unos 50. El más grande puede tener hasta 150, 200. Y los ponemos en grupo pequeño cuando discutimos la tema, de 10 presos y 2 facilitadores. Entonces los juntamos cuando empezamos la tema, estamos todos juntos, vamos a decir los 100 presos allí. Entonces se habla como unos 20 minutos, media hora, nada más para dar lo que se va a discutir y lo que ellos ya hicieron, porque son tareas. Cada semana hacen la tarea y vienen listos para discutirlo. Entonces ya lo ponemos en el grupo pequeño, los 10 con los 2 mediadores, y se hablan de la tarea que hicieron y del tema que se habló y que leyeron para esta semana. Entonces, así se va hasta que llega la 14 semana. Pues entiendo que qué interesante, o sea, cómo todo empieza de una tragedia, de una experiencia, en este caso de John, ¿verdad? Y de lo que le ocurrió a su hermana, su proceso de cambio, y qué interesante que podríamos decir como con muy poco, pero con muchas ganas, se metió a hacer. Y ya de eso fue aprendiendo y fue entonces estructurando y fue creando una especie de modelo. Así fue, sí. Y ya entendimos un poco este modelo de 14 sesiones, lo que nos platicas, la metodología. Pero hablemos un poco de los resultados, porque también es importante, más allá de las historias o de las anécdotas, los resultados. Y me parece extraordinario que nos compartas con el auditorio los resultados que han tenido con Puentes a la Vida en todos estos años en distintos sistemas carcelarios en Texas y fuera de Texas, que también han trabajado. ¿Qué es lo que pasa con una persona que toma Puentes a la Vida y sale en libertad, por ejemplo, con temas de reincidencia u otros datos que tú tengas como resultados de éxito de este programa? Sí, no, claro. Por primero, fíjate, de cuando empezamos la primera vez en los 99, hasta ahorita ya tenemos arriba de 47,000 que han graduado de Puentes a la Vida. En el estudio que hicimos, el 14% regresan a un modo, o sea, hacen un crimen donde regresan otra vez a cárcel. 14%, que quiere decir que 76% cambian su vida, así como es el programa. Cuando ellos pasan por Puentes a la Vida, ellos mismos dicen, cuando empecé el primer día no sabía qué era. Y ahí cuando ya empezaron las sesiones, como un poco de miedo, y después emocionado, y de ahí ahora termino con un cambio que es increíble. Y eso es la misma testimonio que se oye donde quiera aquí en los centros penales de nosotros y cuando lo traje a México. Te voy a dar esta experiencia de México porque aquí estamos hablando de México. Sí. Porque ya en México ya ha dado Puentes a la Vida en los centros, hay en Nuevo León, por ejemplo, en Cadereyta, en Topo Chico ya no está, pero cuando estaba Topo Chico, Apodaca, y también allá en el Estado de México, pues en varios penales allí, en Michoacán y en Oaxaca, en los centros ahí. Entonces ya hemos tenido más de 800 graduados en México de Puentes a la Vida. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Eddie? Porque tienes la experiencia de lo que nos cuentas del origen, de John, del estado de Texas o en Estados Unidos. Y luego tengo que decirle a nuestros amigos que ha sido pues un cruzado de esta actividad en México
a través de Eddie, has sido pues como el embajador de Puentes a la Vida en México y te queremos agradecer siempre tu generosidad, tu disposición. ¿Cómo ha sido tu experiencia de haber trabajado en sistemas carcelarios en Estados Unidos y los sistemas en México? Y las personas que has encontrado y lo que has trabajado. Cuéntanos cómo ha sido diferente uno de otro y qué es lo que te ha llamado la atención de tu trabajo en todos estos estados donde has trabajado en nuestro país, en México. Pues bueno, veo, los centros son muy diferentes que aquí. Y aquí, por ejemplo, siempre los dan el espacio, buenos espacios para hacer puentes a la vida. Y como ya tenemos muchos años, pues los abren la puerta con bastante cariño. Y como dicen muchos de los directores de los centros, ustedes los hacen el trabajo más fácil a nosotros, porque vemos ese cambio en ellos cuando pasan por Puentes a la Vida. Y pues está muy, muy bien para nosotros. Recuerdo una vez que traje, pues bueno, como ustedes también, Rafa, cuando los llevé a los centros, pero recuerdo unos de ahí también de Monterrey, a Roberto González de Tamaulipas y Marta de ahí de Estrada, de ahí de Monterrey. Recuerdo cuando los llevé a un centro aquí y dijeron, güey, todo está muy limpio, hasta parece que uno puede comer del piso. Y es que aquí nosotros, los presos, tienen que trabajar, los hacemos trabajar, es parte del proceso de estar ahí. Y mantenemos muy bien los centros. Entonces, cuando fui a México, vi una diferencia, fue algo muy diferente. Y no para criticar ni para hablar mal de los centros, nada más la diferencia. Y en eso, en México lo que vi, dije yo, bueno, ¿cómo me van a recibir con esta información de Puentes a la Vida? Porque acá está muy bien recibido. Entonces, cuando fui ahí a Monterrey, que fueron los primeros, me quedé yo bien impresionado, porque ahí los que participaron en Puentes a la Vida, esos presos, bueno, me dieron bastante respeto, atención y bastantes preguntas en el por qué querían ellos cambiar su vida. Y cuando vieron cuando los testimonios que dieron después, al fin de esa semana que estuve yo con ellos, me recuerdo uno, por ejemplo, este chavo, este joven, estaba todo toteado, ¿verdad? Entonces, de los brazos, bueno, grande, y hasta le tenía miedo cuando lo vi la primera vez. Entonces, él en su historia dijo, yo he asesinado varios. Y no, dice, yo entré aquí, voy a estar aquí hasta que muera, yo ya no voy a salir. Dijo, y entré con ese coraje que tenía yo afuera, adentro, y me valía nada lastimar a otro aquí. Dice, pero algo me movió de eso de este programa que están, y yo para salirme pedí venir a este. Y de ahí con lo que ha participado con los programas con Consuelo y Gabo, entonces quería ver qué más podía aprender yo de esto. Dice, y ahora está muy claro para mí. Dice que con Puentes a la Vida yo tengo una responsabilidad. Dijo, yo ya no veo aquí el centro, el penal centro aquí como una cárcel. Ya no le veo paredes, ya no le veo, para mí es una ciudad. Es una ciudad aquí y tengo una responsabilidad como un ciudadano en mejorarla. Y este es uno que como digo, cuando dio su historia, hasta miedo me daba escucharlo en lo que iba hecho. Pero él dijo, yo ya no puedo lastimar.
porque tú me has dado un conocimiento en cómo ver el ser humano y cómo verme yo mismo, cómo me puedo yo perdonar para poder perdonar a otros y hay perdonar y que me perdonen por esos daños que hice. Dice, tú me has cambiado la vida, no sabes tú, no te imaginas tú lo que me has cambiado. En Michoacán, un joven estaba enojado el primer día, porque ahí no fue voluntario, ahí les dijeron que fueron a Puentes a la Vida. Yo no sabía de eso. Entonces estaban ahí todos, eran como unos 80 o 100, no recuerdo. Eran bastantitos. Y un joven se levantó y dijo, yo no quiero estar aquí. Dijo, a mí no, me van a envenenar la mente como otros. Yo lo que sí les quiero decir aquí, que yo estoy bien enojado y el día que yo salga voy a dañar a esas personas que son responsables de ponerme aquí adentro. Eso sí te lo digo ahorita. Digo, yo no sé qué me puedes enseñar tú aquí con este programa de Puentes a la Vida. ¿Qué será? Entonces, al fin de Puentes, esa semana, él lloró y dijo, les pido un perdón. Les pido un perdón a cada uno de ustedes, especialmente a ustedes voluntarios que entraron aquí a darnos esta información. Eri, muchas gracias por haber venido a darme conocimiento. Digo, porque ahora yo veo que la única persona responsable de por qué estoy aquí soy yo. Soy yo. Dijo, y no lastimar a nadie. No lastimar a nadie, sino cómo pides el perdón. Y las gracias en el por qué estoy aquí. Porque por eso ahora de aquí cambié mi vida. A ver, esos son testimonios que no los oyes. Hay en el Estado de México, en Santiaguito, Almoloya, cuando lo hicimos, y ya regresé un año después. Yo siempre termino el curso, cuando doy Puentes a la Vida, les digo, recuerden que aquí, este último día, esta graduación, ya que tienen su certificado que ganaron de Puentes a la Vida, aquí no termina, aquí empieza Puentes a la Vida. ¿Cómo vas a cambiar tu vida ahora con todo este conocimiento que tienes? Entonces de ahí ellos siguen cambiando, usando esas herramientas. Entonces este preso, un año después, regresé a ver cómo iban y tuvimos ahí una charla y varios de ellos regresaron, unos ya habían salido, ya habían salido de ahí del centro, otros los habían movido a otros centros, pero varios estuvieron ahí. Entonces recuerdo uno de ellos que dijo, yo cuando empecé el Puentes a la Vida, cuando viniste la primera vez, dice, me hacían la vida pesada los que estaban ahí conmigo en la celda. Y me decían, no, te van a hacer te van a envenenar la mente. Eso nomás vienen a darte falsos esperanzas. Y para vivir aquí necesitas ser fuerte y esto y otro. Y él dijo, no, yo quiero ir. Entonces él cumplió con eso, dice, y cuando regresé, dice, yo me llevé esas palabras que dijiste tú, que de aquí empieza Puentes a la Vida. Y yo empecé a practicar esos herramientas, ese conocimiento que los dices, que entonces los que estaban conmigo ahí en la celda, dijeron, bueno, pero a ver qué es lo que tienes.
dilos. Y ya les comenzó a platicar. Entonces ya escucharon, y de ahí se escucharon otros, y de ahí vinieron otros de otras celdas, y empezaron a tener sus reuniones ahí en la celda de él. Dice, y ahora los ayudamos uno al otro. Pues, cuate, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Te ves medio triste. No, es que no tengo dinero para darles. Mi familia van a visitarme y dice que están batallando bastante. Pues mira, vamos a juntarlos aquí, y juntaron un dinerillo, dice, y así los ayudamos ahora. Los apoyamos uno al otro con lo que podamos, con comida o con lo que sea, ropa. Otra vez, ese es el cambio, en cómo van cambiando, en cómo van ayudando a otros con ese cambio que van haciendo. Recuerdo uno también, no quiero ir por muchas, pero es que me emociono todo, pero estaba uno que también estaba todo enojado porque su esposa lo divorció y se casó otra vez. Y estaba, como dice, no, él, cuando estaba en el programa de Puente, decía, no, él está cuidando a mis hijos. Dijo, y no está bien. Yo cuando regrese, cuando salga, voy a decirle quién es el padre de sus hijos. No es él. Para cuando terminó, dijo, le voy a dar las gracias. Las gracias que me está cuidando a mis hijos. Una cosa que yo no hice nunca. Que ahora lo reconozco bien, cómo los abandoné. Y mi esposa tenía toda razón en por qué divorciarse y por qué hacerse una vida nueva otra vez con otro. Dice, no, yo le voy a dar las gracias y no lo que dije. Y así se van los testimonios. Eso es lo que me motiva a mí, Rafa, de regresar. Eso es lo que me motiva a mí a enseñarles a otros ese mensaje que si gustan este programa en México, aquí estoy. Yo lo voy a hacer hasta que ya no pueda. Si yo ya no puedo caminar, entonces ya quiere decir que ya no puedo, van a saber por qué. Pero queremos es que haya para rato, porque hay mucho por hacer y sobre todo, como pueden ver amigos, pues la sensibilidad. Eddie es todo corazón, es un hombre muy conectado con sus emociones y lo que hace realmente lo hace desde ahí, desde un acto de desprendimiento, de generosidad y sobre todo desde un acto de amor hacia los demás, hacia la vida. Tú eres el puente para muchas cosas y yo quisiera ir cerrando porque el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Yo veo que has incorporado en tus prácticas, en tus capacitaciones, algunos como rituales o tradiciones huicholes, y tú haces como una especie de cántico. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Es como una bendición? ¿Es una oración? ¿O qué es o para qué es, Eddie? Y si pudiéramos a lo mejor cerrar con algo así. Sí. Pero déjame decir algo de eso, porque una vez di un curso, y no voy a decir dónde fue, y no voy a decir quién fue la persona. Muy bien. Porque fue un crítico, muy crítico. Dijo, cuando yo escuché eso que tú hiciste en una conferencia, me quedé pensando, no, hombre, ¿y este qué es? Un payaso. Es un payaso. Digo, eso que hizo, no sé cómo es parte de esto de justicia restaurativa. Entonces, le dije, mira, qué curioso. Digo, porque esto lo que hago yo cuando termino es una forma de un respeto de mi abuela y es un canto de oración, de sanar. Y dice, pero tú lo mal entendiste lo que es. Entonces, y es el único que me lo dijo en la cara a mí. Entonces, para mí, yo siempre hago ese rito. Termino en darle gracias en un canto de sanación, que no es de Huichol, sino es de aquí de los Cherokees, del Cherokee.
dándole gracias pues al sol. Entonces es lo que hago. Y si gustas puedo hacerlo. Sí, porque, ¿sabes qué? Estamos en un momento con el COVID donde han salido muchas cosas, la humanidad está sanándose también, el mundo, el planeta, y nos encantaría tener un cierre, no puede haber otro cierre que esta invocación que te quiero hacer o esta petición, a como tú acostumbras, si quieres con eso podemos cerrar la transmisión del día de hoy. Entonces, apago mi Sí, micrófono y te escuchamos en tu casa. está bien. Mira, también déjame decir que también soy chamán y fui chamán me prepararon de la edad de 5 años. Entonces ya empecé mi carrera, voy a decir, digo carrera, mi don de chamán de la edad de 30 años, porque Okay. la preparación fue muy fuerte. Uh-huh. Entonces, ahorita que hablas de COVID, yo doy curaciones distancias con eso. Déjame traer mi tambor. When I hear, when I hear, hey, ho, hey, ho, hey, ya. When I hear, when I hear, when I ho, hey, ho, hey, ya. Hey, ya. When I hear, when I hear, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ya. Hey, ya. When I hear, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ya. Hey, ya. When I hear, when I hear, hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, 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 ho, hey, ho, hey, 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 Gracias. No pudimos tener mejor cierre para el día de hoy, amigos. Eddie, tú eres medicina para muchas personas y tú eres un puente, tú eres el puente para muchas cosas también. Te queremos agradecer el día de hoy, no de hoy, sino de mucho tiempo, esa entrega, ese compromiso y esa generosidad que te caracteriza, porque tú trabajas con la raíz, trabajas con el corazón y tocas almas y curas a la gente. Y te queremos dar las gracias también en lo personal por la amistad, que nos has hecho sentir también más que tus amigos, casi como familia. Y bueno, pues cerramos esta emisión, amigos de la Gaceta de Paz, un programa más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, A medio aprende. Muchas gracias. Cuídate y esperamos verte pronto acá por México nuevamente. Gracias. Adiós. Bueno, amigos, estamos ya de regreso después de haber escuchado al buen Eddie. Eddie es siempre como una caja de sorpresas, es decir,
La verdad es que como pudieron ver es un hombre apasionado, entregado, comprometido, muy conectado con lo que hace. Por ahí mencionamos pues cuando conocimos, a mí me tocó conocer a Eddie en el 2002, cuando se hizo el segundo Congreso Nacional de Mediación en la Ciudad de México, y ahí pude ver que era algo diferente, un hombre muy conectado con sus emociones. Eddie realmente es así, es todo corazón. Pudieron ver que hubo unos momentos ahí en la entrevista donde pues él vuelve a conectar por ciertos recuerdos y emociones del pasado, y bueno, nos hace este regalo que le agradecemos al final, donde él comparte pues estas tradiciones y estos rituales que él ha ido incorporando. Nosotros la verdad es que le agradecemos, lo respetamos mucho. Siempre lo hay gentes que les gusta o no les gusta, es un tema a veces de sentido, pero nosotros realmente le dimos la bienvenida, lo apreciamos y le agradecemos en esta generosidad que siempre lo ha distinguido. Una persona que lo mueve es, como él dijo, este contacto y este rescate con su raíz, su mexicanidad, que lo tiene en México. No lo compartió en la grabación, pero él ha tenido oportunidades de hacer otras cosas en los Estados Unidos, pero que lo amarraban más allá, y una de las cosas que le ha tomado a seguir libre y no volverse a meter, digamos, en una institución de gobierno, es que eso le limitaba sus viajes a México. Entonces, él ha sido ya un trotamundo, conoce ya muchos estados de la República, de aquella primera vez cuando vino y dio el primer curso de Puentes a la Vida, nos tocó irlo a tomar luego a Estados Unidos, ver cómo funciona en las cárceles y los sistemas carcelarios en Texas, y después las cosas que se han hecho aquí en México ya con Puentes a la Vida. Sí, muy interesante, o sea, ha sido un camino ya, primero que nada, de una fuerte amistad con él, pero bueno, 2009 vamos por primera ocasión a tomar el taller en la Ciudad de México, me acuerdo, que organiza Julián Nava. El segundo, en 2011, también tuve una oportunidad entonces de buscar gente, después de esa experiencia en 2009, buscar gente, y nos encontramos con el Gabo y Promoción de Paz y Consuelo Bañuelo, sí, y van, toman el taller y luego vienen y lo implementan aquí en Monterrey, en Topo Chico y en Apodaca. Y bueno, todo esto fue avanzando hasta que nos toca también a nosotros también el tema de llevarlo al Estado de México. Cuando se nos abre la oportunidad de meter el tema de mediación entre pares, inmediatamente vino en nuestra mente, este es el momento, este es el espacio para el tema de Puentes a la Vida. Y bueno, iniciamos en Almoloya en el 2016, después fuimos a Tlalnepantla, Barrientos, después a Ecatepec. Pero lo interesante, bueno, este binomio primero que a mí se me hizo muy importante y que Eddie comentaba, oye, estos grupos están diferentes, es decir, y estos grupos ya pasaron por 3 semanas, 60 horas de entrenamiento de mediación entre pares, y ya han logrado cambios importantes cuando ya llega el tema de Puentes a la Vida. Y bueno, los números, ¿verdad? Eddie comenta aquí que la reincidencia de las personas que salen de cárcel en Texas y en Estados Unidos, donde se ha llevado el programa, que son más de 40,000 personas, antes, o sea, lo que se lleva la estadística ahí en Estados Unidos era que solo el 10% no reincidía, o sea, casi el 90% reincidía, o más del 90% de veces. Y en este caso, el 86% de los que han pasado por el taller no han reincidido. Y eso se me hace un cambio radical, muy importante y muy interesante, y es extraordinario, porque yo jamás pensaría que una persona podría cambiar la conducta de ese tipo por un taller de 14 sesiones, o sea, 28 horas de taller. ¿Cómo le va a cambiar el chip de esa manera? La integración del taller, la estructura del taller está muy definida, es muy interesante, y bueno, ha sido todo un éxito. Y una cosa muy importante nada más es, creo que vale la pena, es tomar el taller adentro y tomar el taller afuera. Totalmente. Wow, yo no sé ahorita, pero yo me acuerdo, nosotros lo tomamos 2 veces afuera. Sí. Cuando adentramos en Almoloya en 2016, yo le dije, Eddie, no podemos volver a hacer un taller de Puentes a la Vida afuera, porque no lo entendemos. Yo había preguntas, decía, yo esta pregunta no se la voy a hacer a alguien en la cárcel que cometió un delito de este tipo. O sea, ¿cómo le voy a hacer esta pregunta? Pero cuando estás adentro y vives la experiencia, toma sentido todo aquello, y bueno, qué interesante, dejamos de prejuzgar y de un montón de cosas, y vivimos la experiencia real, lo que está ahí, lo que realmente se presenta, y esa parte a mí se me hizo poder. Yo creo que lo que ocurre cuando tomamos estos cursos afuera,
uno genera una especie de teatralidad en su cabeza de lo que cree que eso va a generar o impactar. Y eso puede ser a veces más o menos acercado a la realidad, pero donde no cabe error y donde no hay imaginación es estar en el lugar. Y cuando tú ves lo que mueve, cómo impacta, de viva voz de quienes lo están viendo y en tus propios ojos en vivo y de todo color, en tiempo real, escuchas lo que está generando, a uno recobra la esperanza, dices, ¿cómo es posible? Porque Eddie lo dice, no es lo mismo las cárceles aquí que en Estados Unidos, y hay muchos motivos por qué marcar algunas diferencias, pero a pesar de ser un entorno muy, muy complicado el que se vive en una cárcel en México, se han generado cambios de conducta, resultados. Creo yo que habría que estudiar y trabajar más el tema de seguimiento de este tipo de programas, es decir, más allá de lo que se ha podido palpar o medir más o menos tangiblemente al principio, pero en el tiempo. Sería interesante que estas instituciones y las personas que se han preparado, que están trabajando estos programas en México, le den un seguimiento, lo estén monitoreando, lleven estadística para ver el verdadero impacto que esto generando, que al menos en el inmediato hemos visto. Y digo, hablo de esperanza porque uno dice, si podemos generar cambios conductuales en entornos tan violentos y tan difíciles, ¿cómo no podemos aspirar a generar cambios también en entornos como las escuelas, como el barrio, la comunidad, las familias? Y entonces uno sale con estas ganas de decir, si pudimos tener estos resultados en un lugar tan difícil y adverso, ¿cómo en lugares donde podemos tener condiciones, vamos a decir, un poco más favorables que el estacionamiento, no lo podemos lograr? Yo creo que eso, a mí al menos, es algo que me resuena fuerte en la cabeza. Tengo que decir que en lo personal, estos programas que hemos trabajado en sistemas carcelarios, Puentes a la Vida, ha sido posiblemente una de las experiencias para mí en lo personal más fuertes en toda mi actividad profesional que he tenido, de todas las cosas que me ha tocado trabajar en eso. Esta secuencia aparte definitivamente me movió muchas cosas adentro, a encontrar la humanidad que sigue habitando en estas personas. Creo que eso nos ayudó a conectar a un nivel diferente con ellos. Para mí, evitar juzgarlos, porque ya fueron juzgados, y más allá de lo que hayan hecho, ver el resto de quiénes son, porque una persona no se puede definir por un acto que hizo en su vida y que lo pueda marcar para siempre. Entonces, eso fue algo que a mí me dio una lección muy importante y una experiencia que pues me compromete ahora. Y vienen más cosas para trabajar también con estos temas. Pero todo esto que estás platicando me trajo a la memoria muchas imágenes de las experiencias dentro de los penales, de lo que dicen las personas, no nada más los agradecimientos, que eso está bien, pero de sus cambios, de lo que encontraron. Y ya para mí es un tema de, en lugar de estar enfocados en el conflicto o en la metodología, realmente están buscando esa humanidad, esa parte de volver a regresar a quiénes son, profundizar en ellos y profundizar en nosotros también. Es un viaje, ha sido todo un viaje, y como tú bien dices, para mí también ha sido una experiencia que me ha marcado fuertemente en mi vida y que esperamos seguir haciendo, como lo que ahora vamos a comentar, o sea, un poco el tema de qué sigue. Y bueno, tuvimos la oportunidad de nos contactaron del estado de Tamaulipas para poder empezar a hacer un programa en línea, de Puentes a la Vida en línea, y eso se me hace una cosa fabulosa porque nos disminuye y nos aplasta los costos, que es un tema importante siempre, el tema de los presupuestos, y lo podamos hacer a distancia. Y bueno, ahora por primera vez también en México, poder tomar un taller de Puentes a la Vida con la periodicidad de las semanas, que se me hace importante, porque el impacto de una sesión y dejarlo refrescar en su cerebro y que pueda hacer esa impronta en cada uno de los cerebros, y a la semana poder ir avanzando, se me hace más algo interesante, porque lo hacíamos de manera intensiva. O sea, venía Eddie pues toda la semana, entonces son 3 sesiones cada día, entonces era muy como atropellado. Pero yo creo que ahora va a ser muy interesante también, y bueno, también podrá formarse gente de otros estados vía remota, sin tener que hacer un solo gasto, y bueno, poderse capacitar sobre esto. Se me hace algo muy interesante. O sea, otra vez la pandemia nos trae estas lecciones y esas posibilidades que ya estaban ahí, de disminución de gastos, de poder llegar más lejos, de poder hacer más cosas. Entonces, pues pronto estarán escuchando lo que hemos estado haciendo en Tamaulipas y en otros lugares de México con Puentes a la Vida,
pero también con este binomio de la mediación entre pares. Pues nosotros le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Eddie Mendoza. Hoy le reconocemos su valía, su generosidad, como en otros casos invitados que hemos tenido. Creo que vamos encontrando un hilo conductual en este programa, en varios temas, en distintas arenas o escenarios, pero con jugadores importantes que van de alguna manera amalgamándose en una serie de valores y principios que tienen que ver con el servicio a los demás, con este desprendimiento, esta entrega en generosidad. Y Eddie es pues sin duda un valor y pues un baluarte para nosotros en México, donde se le quiere mucho. Él sabe que tiene muchos y muy buenos amigos. Él está sembrando hondo y está dando frutos, y le mandamos un saludo con mucho cariño para él, para las personas que nos están observando. Pues estén al tanto de estos temas, porque recuerden que tenemos la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, que ya obliga a las instituciones carcelarias a llevar a este tipo de programas de pares, de pacificación, de resolución de conflictos en el entorno. Hay personas que a veces piensan que no deberíamos estar haciendo esto, o nos han criticado de por qué estamos gastando tiempo o incluso algunos recursos. Tenemos que decir que este nunca ha sido un negocio, es decir, más bien le hemos puesto tiempo e incluso dinero en nuestros recursos para esto, junto con Eddie y otras personas generosas, porque creemos que estas personas merecen otra oportunidad como cualquiera de nosotros. No son diferentes a ninguno de nosotros. Y recordemos que muchos de ellos van a salir y hay que estarlos esperando. Y la pregunta es cómo queremos que salgan y cómo queremos que se reincorporen. Entonces, entre muchas otras cosas que ya se están haciendo, esto viene a sumar y a lo mejor a pavimentar un poquito más el camino para la salida de estas personas. Pues sí, yo también igual nada más que agradecer a Eddie toda su generosidad, que es un ejemplo de lo que predica, que eso se me hace muy importante, es muy congruente, y que, como bien dice Rafael, hemos buscado este tipo de personas que no solamente son pensadores o son académicos, sino que también son personas que han ido al campo, que han hecho mucho, y que esa retroalimentación de la teoría a la práctica, pues se me hace muy importante. Es algo que también nos ha caracterizado a nosotros en ese sentido. Y bueno, esperamos escuchar mucho más de Puentes a la Vida en México. Pues bueno, este es un capítulo más de la Gaceta de Paz, de la visión de la mediación con los lobos. Y recuerden que el que con lobos anda, a conciliar, a mediar y a pacificar aprende. Hasta luego.